En el marco del Día Internacional de la Mujer, en Jalisco no hay mucho que festejar derivado de la violencia que padece este sector desde hace varios años. Durante la gestión de Aristóteles Sandoval, fue necesario emitir en 2016 una alerta de violencia contra las mujeres en 8 municipios y establecer 15 medidas urgentes para atacar el problema, entre las que destacaban el protocolo ALBA para el caso de desaparecidas. Sin embargo, pese a la supuesta coordinación entre autoridades, la violencia continuó. Es un tema sensible que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44. Tiene que ver con la mujer, a propósito de que hace unos días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Saludo con mucho gusto a Guadalupe Ramos Ponce. Ella es investigadora y coordinadora en México del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de la Mujer. Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias, soy coordinadora en Jalisco. Coordinadora en Jalisco, sí, así es, sí, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Mariana Fernández, diputada local del PRI y también ex titular del Instituto Jalisciense de la Mujer. Mariana, bienvenida. Muchas gracias y saludo con mucho gusto a la gente que nos está viendo. Paola Solórzano, empresaria y consejera del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Paola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Lupita, un panorama general para empezar sobre el tema de la mujer en Jalisco. Bueno, en realidad este panorama es desalentador, ¿no? Es desalentador, es desafortunado. A mí no me gustaría comenzar dando como esta tragedia, yo así lo califico, esta tragedia que significa ser niña y ser mujer en Jalisco, porque tiene que ver con los riesgos que vivimos las niñas y las mujeres de ser asesinadas o de ser desaparecidas o de vivir múltiples violencias, ¿no? Yo lo primero que quisiera comentar para ti, para ustedes, para el auditorio, es que hay que recuperar estas fechas, el mes de marzo, el 8 de marzo particularmente como el Día Internacional de las Mujeres, porque hablamos de la diversidad de mujeres que somos, ¿no? Es decir, no es un solo tipo de mujer, sino a nosotras nos cruzan y nos atraviesan un montón de discriminaciones, exclusiones y situaciones que históricamente nos han situado en ese espacio de la discriminación, de la exclusión y de la desigualdad, que poco a poco en este programa vamos a ir hablando un poco de eso, y que a partir de eso, pues habrá que mirar qué es lo que hace falta por acortar esas brechas, pero sobre todo por erradicar las violencias. Y por otro lado, en estas fechas también que son emblemáticas y que son significativas, hay que recuperar el carácter político que tiene, ¿no? Porque desafortunadamente en los últimos años, sobre todo en el ámbito institucional, esta fecha se descafeína de tal manera, ¿no? Que ya no, yo les digo, la pintan de rosita estos días 8 de marzo y ahora nos felicitan a las mujeres y nos dicen felicidades por el Día de la Mujer y nos regalan una rosita y demás. Y yo sí quiero recuperar el carácter político que tiene el día, la fecha, como un día de lucha, como un día de exigencia y como un día que movilizó a las mujeres a salir a las calles y a reivindicar derechos para las mujeres que históricamente no se habían sido vedados, fundamentalmente el derecho al voto, el derecho a una vida libre de violencia. Por supuesto, las primeras mujeres que salieron, que se apoderaron de las calles, protestaban contra las guerras y también, por supuesto, por todas esas desigualdades económicas que vivían en el ámbito laboral. Por eso es que el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, de la Mujer Trabajadora o de las Mujeres Trabajadoras, así lo enarbola Clara Zetkin y Rosa de Luxemburgo por primera vez a inicios del siglo pasado, ¿no? Entonces, hay que recuperar esta historia que mueve el mes de marzo y el 8 de marzo para que hagamos una reivindicación de esas luchas históricas y miremos cómo estamos como mujeres. Qué bueno que haces un programa de esta naturaleza, porque hay que mirar la condición de ser mujer en esos términos históricos, ¿no? De qué es lo que ha pasado, cómo estamos ahorita. Y tú me decías, ¿y qué pasa en Jalisco concretamente? Bueno, mira, en el tema de violencia, por ejemplo, yo que tengo documentando desde 1997 a la fecha los casos de feminicidio, para que tu auditorio se pueda dar una idea de cuál es el impacto y qué es lo que ha ocurrido con las mujeres, más o menos de 1997 al año 2005 era un promedio de 34 mujeres asesinadas por año,
que es una cifra bastante alta. O sea, con una sola mujer que asesinen ya es motivo, debe ser motivo de accionar del gobierno para impedirlo, ¿no? Pero 34 mujeres asesinadas por año. De 2006 al año 2010 más o menos se duplica esa cantidad, 78 mujeres eran asesinadas. Del año 2010 a la fecha, o sea, en este decenio, se eleva a más del centenar de mujeres. Es decir, más de 100 mujeres son asesinadas cada año. Pero particularmente violentos han sido el año pasado y 2008, 2019, 2018 y 2019. Y 2019, exacto. El año pasado casi lo terminamos con 200 mujeres asesinadas y este año, en lo que va de estos primeros meses, son 52 mujeres asesinadas y particularmente con esta parte cierro para dar la oportunidad a quienes hoy tengo la oportunidad, el privilegio de compartir esta mesa, es particularmente Jalisco. Es un estado violento porque le aporta, fíjate bien, el 10% de esos asesinatos al ámbito nacional. Es decir, durante el mes de enero fueron asesinadas 304 mujeres. ¿Sí? De esas 300, ¿de todo el país? En todo el país, que fue más o menos un promedio de 10 mujeres diarias, que es gravísimo eso, 10 mujeres asesinadas diariamente. Pero de esas 304 mujeres, 33 son jaliscienses o eran jaliscienses, ¿no? Más del 10%. Entonces, en realidad, por eso cuando yo hablo de que es una tragedia ser niña y ser mujer en Jalisco, a eso me estoy refiriendo. Muy bien. Mariana Fernández, tu primera consideración en torno al tema. Yo creo que el Día Internacional de las Mujeres nos sirve para hacer un corte de caja de lo que hemos logrado, porque también ha sido una lucha de muchas que nos han antecedido de muchos años, pero también de ver todos los retos que tenemos como Estado, como tenemos como país. Lo he dicho en muchos medios de comunicación, yo sí estoy preocupada de lo que está sucediendo, de cómo eliminan de un plumazo las políticas públicas, la lucha de tantas y tantas mujeres. Ya lo decía Lupita que me antecedió, no es un día para festejarnos, no es un día para felicitarnos, es un día para reflexionar, para agradecer a las que nos han permitido llegar hasta acá, que fueron luchas de muchos años, y también para decir qué tenemos que hacer las nuevas generaciones para también seguir abriendo puertas, para que se eliminen los tipos de violencia, para que se elimine esa discriminación, que las mujeres lo vivimos a lo doble, a lo triple, porque las mujeres somos diversas, y también la discriminación la pueden pasar los hombres, pero las mujeres siempre es doble, como vivimos la discriminación, como vivimos la pobreza, como vivimos, por ejemplo, el acceso a la salud. Creo que estos días nos sirven mucho para decir qué tenemos como retos como Estado, como país, y no es solamente un tema de cómo eliminar los tipos de violencias, sino también cómo llegar, por ejemplo, a una economía productiva. Aquí estará Paola también hablándonos del tema. Las mujeres seguimos ganando mucho menos porcentaje que los hombres, dicen que hasta un 18% menos. Jalisco es el tercer estado donde más diferencia hay entre los salarios. La mujer y un hombre por el mismo trabajo igual realizado, la mujer puede ganar hasta 40% menos. ¿Qué es esto? Que si un salario de un hombre es de 8,000 pesos, la mujer estaría ganando 5,000 pesos. Entonces, falta muchísimo por hacer. Es un buen día para reflexionar. Yo te decía y analizaba, la preocupación que tengo este año es, veo un gobierno federal que lo primero que llegan a hacer es eliminar estancias para las mujeres, estancias infantiles, donde las mujeres puedan dejar a sus hijos e hijas para ir impulsando su desarrollo. Se quedan 300,000 niños del país sin estancias. En Jalisco son 9,000 niños, casi 450 estancias. A ver, si había un tema de corrupción, que se castiga a los culpables. Pero aquí pareciera que la corrupción eliminan todos los programas sin importar que afecten a familias, a mujeres, a sus hijos e hijas. Segundo tema que vimos, aquí el gobierno estatal eliminando el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Siempre le hemos dicho, las dependencias, el gobernador puede hacer lo que quiera con las dependencias, centralizar, descentralizar. Cada gobernador tiene su propio sello, su estilo de lo que quiere ser su propio gobierno. Se les da el voto de confianza para un nombramiento de un fiscal, por ejemplo. Pero para mí el Instituto Jalisciense de las Mujeres es el símbolo de la lucha por la igualdad en este estado. Fue una lucha de visibilizar, por ejemplo, derechos de personas homosexuales, de hablar de cosas que no se hablaban en este estado, en un estado de que hace 20 años un estado totalmente conservador, que no se podían tocar muchísimos temas. Entonces yo decía, el Instituto Jalisciense de las Mujeres no es de ningún presidente de la República, no es de ningún gobernador, es de la lucha del feminismo, tanto en un estado como en un país. Vimos cómo fue la eliminación de esto en el Congreso del Estado. Parece que ahora se echan para atrás y lo regresan. Ahora la semana pasada el tema de los refugios de mujeres, también el gobierno federal que los quieren quitar, que porque también se había mucho gasto. A ver, el tema de mujeres no se puede medir por cuánto es el gasto. Lo decían también el Instituto Jalisciense de las Mujeres, decían, es que se gasta el 80% en nómina. Claro, porque atendían violencia en todo el estado, abogados, psicólogos, trabajadoras sociales. El Instituto de las Mujeres no hacía obra pública. Entonces no podemos medir el tema de la lucha por las mujeres de cuánto te gastas. Claro. Yo cerraría mi bloque diciendo cuánto cuesta la vida de las mujeres.
Muy bien, Paula Solórzano, en esta desigualdad y discriminación hacia las mujeres, ¿ustedes lo ven reflejado también como empresarias? Así es, bueno, pues primero comentarles que el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias finalmente tenemos la labor de unir y empoderar a las mujeres. Queremos vincular a todas las mujeres que se dedican no solamente a generar más empleo, sino también que trabajan en estas unidades empleadoras. Entonces, bueno, pues también, por ejemplo, 5 de cada 3 mujeres son las que inician, son las emprendedoras de los negocios. Sin embargo, tenemos solamente el 18% que logran ser empresarias y logran tener ya sus negocios y poder dar más empleo. Ahí hay una brecha. ¿Qué es lo que pasa de emprender? Las mujeres tenemos mucho poder de emprendimiento, tenemos capacitación, tenemos ganas de salir adelante. ¿Y qué nos pasa en esa brecha de emprender a ser empresarias consolidadas, ¿no? Aquí, bueno, pues como mujeres tenemos muchos retos de entrada, bueno, para estar aquí nosotras sentadas, de si tenemos hijos, estar al pendiente de ellos, entre otras actividades, pero que además, por ejemplo, que les puedan dar fondos de apoyo para que puedan crecer su negocio. A veces piden que tengan pues este sustento, ¿no? De tener un bien inmueble, que a veces las mujeres no cuentan con ellos porque los hombres. Entonces hay muchos factores que nosotras estamos intentando apoyar e incidir para que estas mujeres no solamente se vinculen, crezcan, sino que también se visibilicen, porque a veces las mujeres tenemos este problema de que no vemos que otras mujeres o no tenemos tanto conocimiento de que otras mujeres puedan lograr sobresalir. Entonces nosotros tratamos de que esto se visibilice, esta labor. Entonces, bueno, pues las mujeres tienen este problema a nivel empresarial, pero también en el nivel laboral, ya lo comentaba Mariana, que sí tienen un nivel de ingreso menor en las empresas. Entonces es la capacitación para que la mujer y las propias empresarias, y empezar por nosotros, por el sector empresarial, ¿no? Bueno, pues también capacitarnos, informarnos de cuáles son los impactos que tienen las mujeres, no solamente en el entorno empresarial, sino en el entorno familiar. Todo esto que me comentabas también de la violencia, más de 3.500 mujeres asesinadas en el año, eso es gravísimo, que mueran 9 o 10 mujeres cada día. Entonces, bueno, pues nosotros apoyar a que esto se logre. Tenemos el tercer encuentro de mujeres o agentes de cambio en los negocios, damos el premio Lidera de la mujer empresaria, para que finalmente veamos otras mujeres que han logrado sobresalir con todos estos retos que tenemos en el camino, y que, bueno, pues que las veamos como un rol a que podemos alcanzar cosas muy importantes, no solamente a nivel nacional, sino internacional. A ver, rápidamente, Paula, decía Mariana Fernández que hay un tema incluso laboral donde las mujeres con el mismo trabajo reciben un salario menor. ¿Dirías tú que una fórmula para revertir eso como empresaria es precisamente eso, la independencia, emprender, para sacudirte ese tipo de situaciones? Un aspecto sí, el emprendimiento sí, porque nosotras mismas estamos generando nuestro propio negocio y damos oportunidad de empleo a las demás, pero obviamente muchas de nosotras pues tenemos que empezar a cambiar con estas prácticas, claro, ¿no? De nosotras mismas en nuestras empresas. Y cabe mencionar que aunque seamos un consejo de mujeres empresarias, también incluimos a hombres, ¿no? Digo, la equidad tiene que, claro, tenemos que empezar desde nosotros. Entonces sí, en ambas vías, ¿no? Empezar el emprendimiento, apoyarlas para que puedan lograr su negocio y ellas mismas generen más empleo, y las que ya tienen empleo, bueno, pues que finalmente les damos capacitación, trabajamos bajo 4 pilares, y uno es el de equidad de género, obviamente, para que también en nuestras propias empresas manejemos esta equidad. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. El 20 de noviembre de 2018, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declaró la alerta de violencia de género para el estado de Jalisco. La medida fue decretada por el gobierno federal en toda la entidad, pero con atención especial en los municipios de El Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Lagos de Moreno, Mezquitic, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlán el Grande y Zapopan. Mujeres en Jalisco, eterna lucha de género. Hemos llamado así el programa en esta ocasión aquí en Ruta 44. Lupita Ramos, quisiera retomar lo que hace un momento tú decías respecto a la fecha del 8 de marzo y del mes de marzo como tal, esto de las rosas y los moñitos de color rosa, etcétera. Visto a la distancia, ¿tú consideras
que ha permeado el tema de la mujer y ha desbordado el mes de marzo o solamente es para un mes? Mira, definitivamente ha habido avances importantes que tienen que ver con el impulso del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, ¿no? O sea, a quien hay que reconocerles la reivindicación de muchos de estos derechos ha sido quienes desde el ámbito de la sociedad civil, desde el activismo, los feminismos diversos que existen en el mundo, en la región, en América Latina, en México y aquí en Jalisco, han impulsado y se han dado logros importantes, ¿no? Institucionalmente, yo cuando hablaba hace rato del tema de cómo desde las instituciones luego le quitan este carácter político, justamente es porque reducen la preocupación del tema de las mujeres al mes de marzo, y cuando bien nos va al mes de marzo, cuando mal nos va al 8 de marzo, a un solo día, ¿no? Lo mismo pasa con el 25 de noviembre, ¿no? El 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y se les olvida todo el año el tema y hasta el 25. Pasan desde el 8 de marzo al 25 al 25, es decir, de inicios de año a fines de año, y son las fechas emblemáticas en donde se comienza a hacer reflexión sobre una situación concreta que se vive en el país, en el estado, en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente ahorita que escuchábamos los municipios que se encuentran en alerta. Y esto debe ser motivo de reflexión todo el tiempo. Incluso se llega a la a la desvergüenza y al cinismo de darnos como regalitos, porque parece como si fuera un regalito, el que el 8 de marzo o en los días previos o durante el mes de marzo es cuando se aprueban leyes, ¿no? Se aprueban leyes, se envían iniciativas y se anuncian con bombo y platillo como si fueran una dádiva. Y no, o sea, hay que ir cambiando esas mentalidades, ¿no? Como el famoso aumento del Día del Maestro. Exacto, que lo dan en el mes de mayo y en el día 15, y ahí ese es el día que se anuncia. Por favor, o sea, un maestro, una maestra que todo el año realiza una labor importantísima en los procesos educativos y demás, hay que reconocerle su labor todo el tiempo. Lo mismo pasa en el tema de las mujeres. Hay que tenernos presente y tener presente la condición de ser mujer y de qué es lo que hay que hacer justo para acortar todo lo que decíamos allá de las brechas de desigualdad, etcétera, todo el año, no solamente un día o un mes. Sin embargo, sí se ha avanzado en esta lucha, como tú decías al principio. Sí, por supuesto, sí ha habido avances significativos que han sido más en el ámbito normativo, es decir, en las leyes. Ahí es donde vamos a ver avances importantes que, sin embargo, luego no los vemos reflejados en la realidad, ¿no? Aquí qué bueno que está una empresaria, porque justamente, mira, cuando este tema de la desigualdad salarial comienza cuando las mujeres se incorporan a los trabajos en la época, en la revolución industrial, en las guerras y demás, que los hombres se tienen que ir a la guerra y las mujeres se incorporan a la vida laboral, y de entrada les pagan menos porque consideran que por ser mujeres no iban a tener un desempeño igual que los varones, y ese fue como el parámetro para que las mujeres entraran a trabajar en las industrias, ¿no? Pero esa mala práctica y esa mala costumbre se extiende hasta nuestros días, o sea, sigue persistiendo esta desigualdad en los salarios a trabajo igual y desempeño igual, y siguen ganando más o menos entre 18 y 20% menos las mujeres que los varones, ¿no? Entonces, son además eso de todas las otras circunstancias que rodean a las mujeres, obstáculos, que esos techos de cristal famosos que le llamamos, que impiden que las mujeres avancen. Un ejemplo muy claro lo doy en el caso de la universidad. Alcanzamos ya el año pasado o este año la matrícula estudiantil mayoritariamente femenina. Ese es un logro muy importante, es decir, más del 51% del estudiantado son mujeres, ¿no? Sin embargo, esto no se ve reflejado ya en la realidad para los trabajos, para los puestos, en el ámbito productivo. Ahí no están las mujeres que egresaron de las universidades. Mariana Fernández, tú eres diputada, y a propósito de lo que dice Lupita, efectivamente el marco normativo parece ir en favor de las mujeres para protegerlas, etcétera, las medidas de restricción, entre otras. Pero en la práctica encontramos que a veces no es así. Bueno, a veces vamos avanzando en los congresos y en otros vamos retrocediendo. En estos días el Congreso de Nuevo León, por ejemplo, penaliza
el aborto en las mujeres. Pareciera que no nos vamos avanzando. En Jalisco, en meses pasados se aprobó en las órdenes de protección ya fueran permanentes, estuvieran ratificando cada 6 meses. Se aprobó el tema de las Juanitas, que no hubiera Juanitas en las alcaldías, que significaba que la mujer llegaba a una alcaldía y la hacían renunciar para que llegara un hombre. Eso ya está prohibido, ya se metió en la Constitución para que la mujer que renuncia a una alcaldía entre a su vez otra mujer y no se perdieran esos espacios de mujeres. Nos falta muchísimo. Quisiera ir en el techo de cristal que habla Lupita. Más mujeres están estudiando maestrías, más mujeres están estudiando doctorados, pero no se está reflejando en las oportunidades más importantes ni en lo público ni en lo privado. O sea, en México en México, tanto en lo público como en lo privado, las mujeres nada más el 6% llega a los espacios más altos. ¿Qué espacios más altos me refiero? Directoras de empresas. ¿Qué espacios más altos me refiero? Que sean gobernadoras. Yo hace 10 años tuve la oportunidad de ser diputada, éramos 8 diputadas de 39 en aquel entonces. Era 60-40 en aquel entonces la cuota. Después nos vamos a un tema paritario gracias a la lucha de todas las organizaciones. Llegamos ya 16 diputadas, que si hubiéramos esperado cada año hubiéramos tardado 30 años, 20 años en que llegaran 16 diputadas, pero después vemos otros poderes y no es fácil. En la impartición de justicia hablábamos de las carreras como derecho, no hay magistradas, el 15% son mujeres de las magistradas, entonces no pueden decir que no hay mujeres abogadas, que estudian maestrías, que estudian doctorados, pero no están impartiendo justicia. Sí podrán ser juezas, pero difícilmente podrán ser magistradas. Yo hace unos días presenté una ley para la selección de magistrados y sí hablamos de acciones afirmativas, temporales, para que haya más magistradas, porque si no, no va a haber, porque si hay un club de Toby en que puedes ser diputada, pero tal vez no vas a ser gobernadora, puedes ser diputada, pero alcaldesa va a ser muy difícil que seas. Puedes ser, trabajar en una empresa, llegar al área de recursos humanos, que es la que les gusta ir a meter a las mujeres en los temas de recursos humanos, por ejemplo, pero va a ser muy difícil que llegues a dirigir una empresa. Entonces, claro que ese techo de cristal sigue y nos toca seguir rompiéndolo mucho, ese techo de cristal. Y tuvimos que llegar al extremo de establecer cuotas para cumplir con el tema de la mujer, que tiene que ser 50 y 50. Tuvimos que ponerlo en la ley, porque no hay voluntad. Porque no hay voluntad. Desde el 90 que se crea el IFE, les decían los partidos políticos, metan mujeres. 10 años pasaron y no metían mujeres, ni el 10% eran mujeres. El 2000 cambia al 70-30. El 30 obviamente para las mujeres, el 70 para los hombres, después cambia el 60-40 y bueno, en el 2013 se cambia ya en un tema de cuotas y en un sistema paritario que es 50 y 50. Si no hubiéramos hecho eso, nunca se hubieran abierto las puertas ni para mujeres ni para jóvenes. Son medidas temporales, pero tenemos que ir avanzando porque si no, nunca nos hubieran dejado entrar. Sí, yo quisiera comentar un poco acerca de esto de la paridad, porque efectivamente cuando dice se tiene que llegar a ese extremo, son acciones afirmativas, acciones de discriminación positiva, se le conoce, porque luego nos dicen, bueno, eso es una discriminación. Cuando se comienza con todo este proceso de las cuotas del 60-40, del 70-30, primero entendieron que el 70 se refería a los hombres y el 30 a las mujeres. O el 60-40. Claro, la ley dice otra cosa. La ley decía que no debía de estar mayoritariamente de un género en esas proporciones del 70-30, 60-40. Sin embargo, en la práctica lo hacían de que el 60 fuera, es decir, el número mayoritario fueran los varones y el número minoritario las mujeres. Pero no solo eso, sino que además tenían tantas trampas para que solamente cumplían con las candidaturas, a ellas las ponían en los lugares donde sabían que iban a perder, donde no tenían posibilidades de éxito. Entonces, de todas maneras, terminaban llegando a los congresos mayoritariamente los varones. Y en los casos que llegaban las mujeres, pues las obligaban a renunciar. Tuvimos el caso de las Juanitas, justamente, de que obligó luego a estas reformas amplias que ahora nos llevaron a la paridad. La paridad no como un sistema de cuotas, yo creo que eso es importante señalarlo. La paridad no es un sistema de cuotas, la paridad no es tampoco como ese extremo al que se llega para lograr las cosas. No, la paridad es un tema de justicia y de justicia social. Nos habían excluido de este mundo del ejercicio de la política y es necesario, de la política y de todos los ámbitos, es necesario que ese 50 y 50, que esa paridad la veamos en todos los ámbitos. Lo veamos en la casa, lo veamos en las actividades domésticas, lo veamos en el cuidado y atención de las hijas y de los hijos, lo veamos en la administración pública, lo veamos, es decir, en todos los ámbitos ¿tendríamos que estar mujeres y hombres 50 y 50 responsabilizándonos del mundo? Claro. ¿Sí? Paola Solórzano, a ver, perdón la pregunta, ¿tienen de encargado las mujeres empresarias en recursos humanos a un hombre?
En algunos espacios sí, en algunos espacios no. Aquí es importante ver que tenemos en el Consejo de todos los sectores, ¿no? Tenemos sectores de servicios que de hecho es donde más están las mujeres a cargo de las empresas y otros sectores de manufactura, etcétera. Entonces, de cualquiera, en algunos espacios sí, tampoco podemos ser excluyentes para que sea solamente de un género. Y aquí te quiero comentar que algo también que comentaba Mariana, es que el 0.6% de las mujeres llegan a puestos de alta dirección, es a nivel nacional. Entonces, necesitamos empoderar a las mujeres para que nosotras mismas nos sintamos seguras de que podemos llegar a esos puestos. Nosotros hablamos a veces del término de mujer malabarista, ¿no? Que tenemos tantas cosas que comentaba ya Lupita, de ser 50 y 50 en cualquiera de las responsabilidades, pero muchas veces nosotras tenemos mayores responsabilidades en el hogar, con los hijos, que a veces nos imposibilita tener este crecimiento profesional. Entonces, bueno, pues empoderar a las mujeres de que sí se puede, sí puedes lograrlo, sí hay manera de que nosotras te podamos apoyar para que puedas lograr poner este negocio y que puedan apoyar a otras mujeres también a que generen, tengan empleo. Aquí comentar, bueno, que Jalisco lamentablemente también somos el segundo y tercer lugar a nivel nacional que tenemos violencia emocional, sexual y que nos cuesta a nivel nacional más de 4,000 millones de pesos que, bueno, pues porque no laboran las personas, es decir, las mujeres ya no van a laborar por cuestión de la violencia. En promedio a nivel nacional faltan 29 días al año las mujeres en causa de la violencia. Entonces, bueno, pues también se ven afectadas las empresas porque las mujeres que son violentadas, pues ya no pueden ir a laborar, tiene un costo social, tiene un costo político, obviamente tiene un costo en cuestión de salud, pero la cuestión emocional de las mujeres y que lo veamos o que cada vez se vea normal hablar de violencia, eso es anormal. Tenemos que decir que hablar de violencia es anormal. Y como consejo también tenemos una postura en torno que ya también se comentaba de las estancias infantiles y de los refugios. Para nosotros es muy importante decir que, bueno, damos voto de confianza en algunos temas también que es importante incluir, pero que se tomen en cuenta las mujeres en estas decisiones tan importantes que son a nivel nacional y que tienen impacto en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito social, familiar, sino también en el ámbito empresarial, que es el que estoy hablando en este momento, que se tome en cuenta la decisión y la opinión que tenemos las mujeres en este sentido. ¿Cómo nos va a impactar estas decisiones de quitar estas estancias infantiles, quitar los refugios, que bueno, se ha hablado de que no se van a quitar en este caso, etcétera, pero que tienen impactos en la economía también de las familias, que tienen impactos en la sociedad? Entonces, bueno, que se tome en cuenta y que se consulte. Y cabe mencionar, bueno, yo también represento a la Asociación Nacional de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, que la cuestión de las consultas, bueno, pues que tengan una validez metodológica, ¿no? Que se consulte a las mujeres, que sí se tome en cuenta la cuestión de qué es lo que opinan, qué se necesita realmente y cuáles son los impactos, y que se sienten, que se hagan estas mesas con expertos, que se tomen acciones para analizar. Bueno, yo creo que las consultas del señor presidente merecerían otro programa aparte. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más del tema de la mujer. Un gran debate se abrió en Jalisco cuando el gobernador Enrique Alfaro decidió impulsar una nueva estrategia para atender a este sector y eliminó la figura del Instituto Jalisciense de las Mujeres. La intención era atenderlas a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, debido a que, según los diputados que aprobaron la desaparición del instituto, nunca cumplió en 18 años con atender la política de género ni pudo frenar la violencia contra las mujeres. Mujeres en Jalisco, eterna lucha de género, el programa que en esta ocasión tenemos aquí en Ruta 44. Lupita Ramos, las conquistas de las mujeres han sido efectivamente gracias a la lucha feminista, decías hace un momento. También ha habido gobernantes que han sido más abiertos que otros, ¿no? Sí, bueno, mira, a mí hace poco me preguntaban justo que cómo la estábamos pasando ahora con este nuevo gobierno y demás. Le decía, bueno, es que en realidad
para nosotros no ha sido fácil con ningún gobierno. Primero porque de pronto nos ven como enemigas, ¿no? Nos ven como que si fuéramos... Ha sido una cosa muy curiosa porque luego a mí me dicen, en cada sexenio me dicen que si soy de tal partido o cual, ¿no? Cuando gobierna el PRI me dicen que si soy de MC. Cuando gobierna MC me dicen que soy del PRI. Lo que nunca me han dicho es que soy del PAN, afortunadamente. Entonces, pero con cada uno de los gobernantes, lo que hemos hecho nosotros es un contrapeso muy importante de criticar y de criticar, por supuesto, las malas acciones de gobierno, pero también de construir. O sea, nosotros hemos apostado a que de manera conjunta, y eso se refiere a la gobernanza, que de manera conjunta se puede construir con el gobierno, precisamente en estos temas de las mujeres. Mira, nunca hubiéramos logrado la tipificación de feminicidio. Yo recuerdo cuando nosotras fuimos al Congreso a hablar sobre el tema de feminicidio, nos juzgaban de locas porque nos decían, ¿y eso qué es? Los colegios de abogados, las instituciones, en las universidades, ¿no? Yo soy abogada, soy profesora en la Universidad de Guadalajara, y de pronto me decían que cómo se nos había ocurrido inventar un delito de esa naturaleza, que el derecho no es, el derecho es neutro, ¿no? Y que el derecho tiene que mirar para todo el mundo. Es esta educación que recibimos quienes somos abogadas y abogados, una educación positivista, cuadrada, que miraba que la norma era así, cuadrada, ¿no? Pues nosotras fue necesario que dialogáramos, que conversáramos, que sensibilizáramos también con estos temas para que entendieran, por ejemplo, en el caso de la tipificación de feminicidio, que era necesario crear un tipo penal autónomo, independiente, que visibilizara las formas, las maneras en que son asesinadas las mujeres que son diferentes a los varones, ¿no? Entonces, y esto, claro, en su momento no lo veían bien. Después, recuerdo en ese proceso de tipificación, al final todos fue con diferentes partidos. Fíjate, fue muy interesante porque quien nos toma la iniciativa y la presenta fue el PRD en ese momento. Sin embargo, ya en el momento de la discusión final, el tipo penal que se estaba discutiendo no era el que nosotras habíamos discutido con esa fracción, y al final fue el PAN. Imagínate, fue una diputada del PAN la que toma mi iPad que tenía yo en ese momento, me dice, a ver, ¿cuál es la iniciativa y qué es lo que ustedes están pidiendo que se incluya, que no lo ha dicho el diputado? Pues le mostramos, le dijimos, bueno, va, y ella incorporó todas las observaciones que nosotras estábamos haciendo. Es decir, nosotras hacemos ese trabajo sin mirar colores de partidos políticos ni de nada, porque lo que le apostamos es que los estándares más altos de derechos humanos sean en este caso en Jalisco, que sean para todas las mujeres, y que independientemente de los colores de partido que estén gobernando en ese momento, pues atiendan las problemáticas de todas las mujeres. ¿Por qué no le explicas a la gente que nos está viendo ahorita, que a lo mejor no le queda muy claro por qué se dice feminicidio? Sí, bueno, tiene que ver, es el asesinato de una mujer, la privación de la vida de una mujer por su condición de ser mujer. Es decir, el hecho de ser mujer es lo que facilita ese asesinato o esa privación de la vida. Pero el Código Penal establece una serie de condiciones que nos van a permitir determinar qué es un feminicidio. Y son varios elementos. Uno de esos pues son las violencias que se viven, las huellas de violencia que se dejan en el cuerpo de una mujer, la violencia sexual, por ejemplo, antes, durante o después de la privación de la vida, la exposición de los cuerpos, si ese asesinato lo comete una persona cercana a la víctima, ¿no? Su esposo, novio, etcétera, alguien con que tiene una cercanía, etcétera. El Código Penal establece con claridad esas cuestiones, ¿no? Y antes de pasar a otro tema, con el tema del instituto, porque fue justo parte de la cápsula, eso también, esta creación de este instituto, el mecanismo de adelanto para las mujeres, tuvo que ver con lo que nosotras desde la sociedad civil impulsamos, precisamente de esto de lo que estamos hablando. A ver, se les dijo a los estados, ¿cómo le vamos a hacer para que cumplan con esta obligación de atender todas estas problemáticas que señalamos, y que quién les va a estar mirando de que lo cumplan, que todo esto que se comprometen a nivel internacional? Entonces, en 1995 se estableció como obligatorio en Beijing que los estados iban a crear el mecanismo de adelanto para las mujeres. Así se le llamó. Cada país de la región, cada estado de la región le llamó de diferente manera. En el caso de México fueron los institutos de las mujeres. Entonces, estos institutos no se crearon por ocurrencia de ningún gobernante.
es un mandato internacional de Naciones Unidas en este sentido y que lo tenían que cumplir. Por eso, cuando el gobernador Enrique Alfaro decide desaparecer al instituto, bueno, pues eso constituye una grave violación a los derechos humanos, pero también a estos compromisos internacionales que el Estado mexicano se ha comprometido. Muy bien, Mariana Fernández, el tema de los partidos y los gobernantes que son más receptivos en torno a este tema. Yo creo que sí hay conquistas en los temas, independientemente de quienes hayan sido gobiernos. Los partidos, hay mucha gente entre los partidos, gente que le entiende al tema, gente que no le entiende, gobernantes que asumen este tema como propio, otros que no les interesa crear políticas públicas para mujeres. Más que partidos, creo que es de personas, que las personas se metan o no en los temas. Tuve la oportunidad de ser dirigente o presidente del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Me tocó caminar mucho con los colectivos, con Lupita y con otros más. No siempre es tan fácil, siempre hay encuentros, hay desencuentros, porque ellas no son opositoras a un gobierno, ellas sí son contrapesos, a decir, bueno, te puedo aplaudir esto, pero todavía te falta esto, los retos son estos, todavía hay violencias, cada día hay más violencia, cada día hay más desaparecidas, cada día hay más feminicidios, pero creo que es a partir de estar incluyendo a los colectivos, porque al final son gente que tiene mucho más experiencia que cualquiera de los gobernantes. Ellas llevan 20 o 30 o 40 años en la lucha feminista, que han visto todas las convenciones internacionales, saben mejor que nadie los derechos humanos. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Todos los protocolos sí salieron del Instituto de las Mujeres, y no porque los hicieron a titular, fue en apoyo con los propios colectivos. Ella hablaba del feminicidio, yo te hablo del protocolo de feminicidio en la actuación, en la investigación, los protocolos de trata, los protocolos de desapariciones. No era solamente el atender una violencia o que tuviera una dependencia, cuánto gastó una dependencia por existir, era todos los contenidos que sí salían de esas dependencias. Cuando ya no podíamos más con la Fiscalía, que sea de cualquier partido político el que gobierne, la Fiscalía sistemáticamente violenta a las víctimas, y más a las mujeres, ¿no? Las criminaliza por todo lo que les sucede, ¿no? Si las violan fue su culpa, si les pegan fue su culpa, y esa criminalización que siempre contra las mujeres. Nosotros, ¿qué tratamos de hacer la mayoría del tiempo? Fue, a ver, muy bien, hay que sentarnos con la Fiscalía, hay que capacitar MPs, que los capaciten las personas que saben, hay que capacitar a las policías municipales. Creo que es un tema importantísimo, y hay un momento en que no es un tema de golpeteo político. Creo que la lucha porque se acabe la violencia contra las mujeres tiene que ser de todos. En el último presupuesto nosotros dijimos, ya no da abasto un centro de justicia para mujeres de la zona metropolitana, tardan 20 horas en atenderlas, y no es por falta de ganas ni mucho menos, no se dan abasto de tanta violencia que hay. Atienden 300 mujeres diariamente el centro. Es un centro de justicia para mujeres. El último sexenio ya se inauguró el de Vallarta, y nosotros en el presupuesto del 2019 dijimos, va el presupuesto, pues la fracción del PRI necesita el compromiso de mínimo 10 millones para la construcción de un centro de justicia en la zona norte. Que la violencia que también viven los pueblos originarios, las mujeres wixárikas, es tremenda. O sea, vas a otros municipios y para que tú llegues a una agencia del Ministerio Público son 6 horas. Las mujeres se están suicidando en la zona norte porque no tienen acceso a la justicia. Entonces, visibilizar y también atender esta violencia que está viviendo, y obviamente también prevenirla y sancionarla. ¿Debería haber un centro por cada región? Yo diría que por cada municipio, pero por cada región al menos. Nosotros, aparte por cada región que ya está comprometido el de la zona norte, vamos a pedir otro en la zona metropolitana, porque esto no nos damos abasto, además de lo que se tenga que hacer para prevenir, erradicar y sancionarla. Bueno, Paola Solórzano, hace un momento que hablabas tú de la importancia de que las mujeres se emprendan. ¿Tú crees que ha permeado ya la cultura en ellas de que piensen así? ¿No hay todavía mujeres que todavía no se sacuden el estigma de ser las esposas, los niños, etcétera? ¿Sí ha permeado eso de que más gente quiere emprender? Sí, claro que sí. De hecho, como comentaba, pues 5 de cada 10 que emprenden por lo menos son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión del emprendimiento sí la tenemos. Estamos seguras que podemos lograr, que podemos llegar y trascender. Aquí es importante poderlas apoyar para que finalmente, después de los 2 años, que es la curva que pasan los emprendedores, que ya puedan empezar a consolidarse, a ser empresarias. Bueno, pues entonces, ¿qué está pasando en esa brecha? Que era lo que ayuda. Entonces, a apoyarlas para que tengan esta capacitación, para que tengan este empoderamiento. Y bueno, platicaron ahorita ya del instituto. Nosotros como empresarias, lo que nosotros no tenemos una postura política, pero sí estamos en pro de las mujeres. Entonces, bueno, pues que nosotros damos este voto de confianza al gobernador. Sin embargo, sí es importante que se hubiera informado, que se hubieran sentado o tener estas mesas de diálogo, tomado en cuenta a las mujeres
y en este caso también a nosotros las empresarias para aportar nuestro punto de vista. Entonces que se continúe lo que ya se viene haciendo correctamente. Digo, han sido muchos años de lucha, que no haya un retroceso en torno a la desaparición del instituto, en torno a la desaparición de las estancias o el recorte de presupuesto. Entonces, bueno, que todo lo que ya se ha avanzado por muchos años, que se ha tenido una lucha de mujeres, como ya lo viene diciendo también Lupita, que se ha trabajado mucho a nivel internacional por los derechos, por tener esta protección hacia las mujeres, por empoderarlas, que no se pierda con decisiones que tienen que ver con algún partido o con algún gobierno. Entonces nosotros no tenemos una inclinación partidista, pero sí estamos en pro de las mujeres. Cuando hablamos de mujeres empresarias, a lo mejor la gente que nos está viendo piensa que son empresarias grandes, empresarias. Yo supongo que hay mucho microempresario. Así es, de hecho, las mujeres principalmente somos empresarias y dueñas de empresas, la mayoría de los casos de micro y pequeñas empresas. En ese sentido, fueron afectadas, quiero suponer, o las principales afectadas de alguna manera también por la desaparición de las estancias infantiles, ¿no? Sí, en algunos casos, bueno, pues también el ausentismo empiezan a ver y, bueno, teniendo en cuenta que las mujeres, el 91% de las mujeres que trabajan en guarderías son mujeres también afecta el empleo. Entonces, no solamente afecta directamente el empleo de las mujeres, sino también a que no lleguen a trabajar porque no tienen en dónde dejar a sus hijos. Entonces, bueno, también como a las empresas nos afecta en este sentido. Aquí es importante que el 41% de las mujeres, de la fuerza laboral ocupada, somos mujeres. Tenemos una fuerza muy importante, pero no estamos a veces en puestos de decisión, que es lo que comentaba, que solamente el punto 6 logra ser altos ejecutivos en las empresas. Entonces, aquí, bueno, somos Consejo de Mujeres Empresarias, pero bien dice, sabemos de diferentes tamaños de empresas, tenemos 41 asientos en el Consejo que representamos a más de 45,000 mujeres, tanto a nivel estatal como nacional, y bueno, finalmente es lograr e incidir en estas mujeres a nivel nacional. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, y regreso a las conclusiones del programa. Según cifras de ONU Mujeres, el 35% de las mujeres en todo el mundo han sufrido algún tipo de violencia física o sexual en algún momento de su vida. Tan solo en 2017 se estima que unas 87,000 mujeres en el mundo fueron asesinadas, más de la mitad de ellas a manos de su pareja o algún miembro de la familia. Esto significa que diariamente 137 mujeres son asesinadas por algún familiar. Otro dato preocupante es que hay 650 millones de mujeres que se casaron antes de los 18 años. Mujeres en Jalisco, eterna lucha de género. Es el nombre del programa. Estamos llegando al final del mismo y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Paola. Bueno, como conclusión, quisiéramos mencionar que nosotros tenemos el poder como mujeres, tenemos una fuerza laboral muy importante, una fuerza empresarial, que nos la creamos nosotras mismas de lo que somos capaces, que nos empoderemos, que creamos en nosotras mismas, que veamos el éxito también que tienen otras mujeres. Digo, aquí vemos 3 mujeres que hemos logrado sobresalir cada una en su campo, que existen muchas mujeres que han logrado salir de la violencia, que no permitamos que nosotras mismas como jefas de familia también creamos esta cultura en nuestros propios hijos, porque ahí es donde también en la cuestión de la cultura, en fomentar los valores de género, de equidad, no solamente en las mujeres, sino en los hombres, y que a veces nosotras mismas, las mujeres, también seamos solidarias con nosotras, ¿no? Es decir, lo vemos también en el sector empresarial, que muchas veces en el entorno competitivo, no solamente competimos contra ambos, sino también contra nosotras mismas, contra las mujeres, que seamos solidarias, que nos apoyemos, que, bueno, en el entorno empresarial, que veamos que podemos nosotras mismas ser no solamente generar nuestro propio empleo, sino generar empleo a otras mujeres y empezar poco a poco a cambiar la cultura organizacional de nuestras empresas, de las mujeres que pueden ganar, lo que hablábamos ahorita de que tienen un ingreso menor, que nosotras mismas a nivel interno, con capacitaciones que damos, no solamente en torno a equidad de género, sino en responsabilidad social, etcétera, que empecemos a cambiar estas
culturas organizacionales, porque nosotros generamos grandes empleos, somos generadoras del PIB a nivel nacional. Entonces, bueno, que nosotros incidamos las mujeres en otras mujeres y alzar la voz, unirnos independientemente de las actividades que tengamos. Aquí tenemos 3 perfiles muy distintos, pero estamos hablando en torno y apoyando a la mujer para que deje de tener esta violencia, para que haya instancias en donde apoyen a las mujeres, en donde finalmente puedan encontrar este refugio para poder apoyarse si sufren esta violencia o maltrato, y que nosotras alcemos esta labor, nos unamos y que podamos nosotras también incidir en políticas públicas que son importantes a nivel nacional. Muchas gracias, Paola. Mariana Fernández. Yo creo que los retos son muchos, siguen siendo grandes. Lo platicaba ahorita antes de entrar al aire con Lupita, de cómo ha sido la lucha para que las mujeres tengamos ahora sí que curules o sillas dentro de las tomas de decisiones políticas, que estemos en lugares altos en los temas políticos. Lo que decíamos, bueno, ya que lleguen muchas mujeres a las cámaras, que ya haya congresos más paritarios, congresos más equilibrados. Sí, pero ahora yo creo que el reto ya no es solamente esa paridad en los congresos, el reto es que las mujeres que lleguen sí traigan las agendas de género, porque si no toda la lucha cae atrás, de nada habrá servido si las mujeres que llegan no hablan por otras mujeres. Nosotros poníamos, le decía yo a Lupita que gracias a la lucha de muchas organizaciones, por ejemplo las listas de plurinominales, por primera vez en la historia fueron encabezadas por mujeres. Y que luego vimos muchas mujeres que se beneficiaron de esa, ahora sí que ese juicio que implementaron los propios colectivos, y que a la hora de tener que dar la cara o luchar por la igualdad en Jalisco, luchar porque se mantuviera el instituto, no quisieron hacerlo. Entonces sí es un llamado a que las mujeres que estamos en una posición, porque son muy temporales, sí luchemos por las otras mujeres, sí traigamos las agendas de género, y también estar vigilantes a los propios gobernantes, a los ejecutivos estatales, a los ejecutivos municipales. Muchas veces en los municipios lo único que hacen es casi por cumplir con lo que te dicen, pagar el sueldo de la titular, pero nunca más hay un tema de atender violencia en los municipios, no hay verdaderamente políticas con perspectiva de género en los municipios. Tenemos que empezar a hablar ya de ciudades seguras. Creo que ninguna mujer se siente segura de salir a la calle, no importa la edad que tengamos, no importa nuestra condición social. Si yo quiero una fiesta en la noche y quiero agarrar un taxi, por ejemplo, digo, híjole, ojalá no me pase nada, con quién comparto mi ubicación, porque luego es toda esa criminalización de, híjole, porque estaba de fiesta, por eso la mataron, con quién se fue, porque se emborrachó, y siempre es ese peso que le dan a las mujeres de que todo lo que sucede es culpa nuestra. Entonces creo que los retos es hacer ciudades mucho más seguras, hacer leyes en favor de las mujeres, pero sobre todo ahora sí que ejecutar esas leyes, que verdaderamente se cumplan, que haya acceso a la justicia. Sí, el 8 de marzo sí es un recordatorio, sí es un corte de caja, pero hay colectivos que acompañan durante muchos años a los papás de mujeres que fueron asesinadas, a sus familias que todo el día están en la defensa. Cladem es uno de ellos que acompaña todo el tiempo a las familias, que no es nada más un tema de, ay, vamos a una manifestación, no. Es un tema de este acompañamiento que tendría que estarlo haciendo también el Estado, pero sobre todo el acceso a la justicia. Como mujeres es bien difícil que te llegue la justicia. En muchos temas, no solamente en un tema de una desaparición, un feminicidio, en un tema de alimentos también es dificilísimo. Entonces, creo que los retos son grandes en el tema económico. Hay que luchar, pareciera que faltan 200 años por lo que dice la ONU para que tengamos esa igualdad salarial. Entonces, hablando con todos los que dirigen esas empresas, decir, a ver, el trabajo se tiene que pagar igual, la mujer tiene que tener otros tipos de condiciones. Sí, a las guarderías en las empresas privadas es importantísimo, los lactarios, que se cumplan las leyes. Y bueno, yo creo que en el corte de caja hemos logrado muchas cosas, pero creo que todavía son mucho más grandes los retos que tenemos enfrente, y creo que nada más lo que nos queda es construirlos juntos y juntas. Muchas gracias, Mariana. Guadalupe Ramos. Sí, bueno, muchas gracias por esta invitación para dialogar con ustedes. Muchas gracias también por esta oportunidad que tuvimos de conversar. Nosotras además sí con perfiles diferentes, pero que confluimos en muchos intereses comunes, ¿no? Mira, yo creo que mi conclusión sería de que los estados tienen que mirar la política pública dirigida a las mujeres prioritaria, ¿no? Debe ser así como lo primero, porque una vez que la ponen en la agenda y la ponen como prioritaria, se van a dar cuenta que si la apuestan por las mujeres, si la apuestan por los derechos de las mujeres, van a tener mejores ciudades, mejor calidad de vida, Mariana hablaba de ciudades seguras. Cuando una ciudad es segura para una niña y para una mujer, es una ciudad segura para todo mundo, ¿no? Y lo mismo lo vamos a ver en todos los ámbitos. Si garantizamos una vida libre de violencia para las niñas y para las mujeres, vamos a garantizar ese mismo derecho para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas. Si garantizamos que en el ámbito empresarial, lo decía hace rato Paola,
la inclusión de las mujeres pase de es vergonzoso ese 0.06%. 0.6. Es vergonzoso que en esos ámbitos nos encontremos así. Entonces, ¿cómo se le puede hacer? Más allá de pensar del empoderamiento personal, sino cómo se facilitan y se eliminan todos esos obstáculos para que las mujeres lleguen a los espacios de decisión y a los espacios importantes. ¿Cómo se logra que una mujer llegue al poder con poder? ¿No? Es decir, en los ámbitos legislativos necesitamos diputadas no solamente empoderadas, o sea, mujeres que llegan a ese poder, pero que puedan ejercer poder, porque si no, de nada nos sirven si siguen atendiendo los lineamientos de sus jefes políticos, de los partidos, y votan incluso en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Acá afuera hemos dado una batalla muy fuerte para lograr que las mujeres estén ahí en términos paritarios en los congresos, pero de nada nos van a servir si llegan y votan porque se extinga un Instituto de las Mujeres, o si llegan y votan por proteger la vida desde la fecundación y con esto afectar el derecho a decidir de las mujeres. Es decir, en la medida que llegan a esos espacios y votan contra ellas mismas, ¿sí? Esto quiere decir que nunca les quedó claro por qué llegaban ahí. Y esta agenda de género y esta agenda de las mujeres no solo tiene que ser una agenda de ellas, tiene que ser una agenda conjunta. También eso es algo muy importante. Dejar de ver que estos temas de mujeres les corresponde a las mujeres, ¿no? Estos temas nos corresponden a todas y a todos socialmente, y cada quien nos tenemos que responsabilizar por saber y por ver qué es lo que estamos haciendo para o empeorarle la vida a una mujer o mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces yo la invitación que haría a cada una y a cada uno en los ámbitos en los que nos encontremos, en el ámbito educativo, en la academia, en la investigación, en el ámbito empresarial, en los congresos, aquí mismo en los medios, o sea, cómo se reproducen a veces las violencias a través de los anuncios, los comerciales, etcétera. Es decir, veamos y mirémonos desde los privilegios en los que estamos, pero también en lo que hacemos para reproducir esas violencias y esas desigualdades. Muchas gracias, Lupita. Con gusto. Gracias, Paola. Muchas gracias. Y gracias, Mariana. Muchas gracias. Como siempre, nos quedamos con un minuto para una reflexión final en torno a este tema. Seguramente la palabra que más se va a repetir en este mes va a ser mujeres. Aparecerán también en los discursos, aparecerán los moños rosas, las rosas para obsequiarlas a las mujeres en distintos ámbitos donde se encuentren. Y hasta un balón de una liga de fútbol se convertirá de la noche a la mañana en color rosa y correrá por el campo durante los partidos. Cuando yo veo todo esto, hay que hacer un alto, mirar hacia atrás y ver las décadas de luchas de feministas y de organizaciones de mujeres para conseguir logros como el voto y como muchos espacios políticos que hoy se han conseguido. Estamos hablando de décadas de luchas, de marchas, de gritos, de exigencias, y cuando sumas todo eso, créame, no cabe en un mes, mucho menos en un día. Hasta la próxima.